Bárbara tiene la motivación de dar a conocer un proyecto de investigación y creación también, que empezamos a desarrollar hace un año junto a Bárbara Oettinger, acá presente, y que cuenta con el fondo del Departamento de Artes Visuales como manera de financiamiento o puntapié inicial para esta investigación. La idea es que presentemos a modo general lo que motivó el proyecto, también mostrarle un par de cortos de Chris Marker, quien nos convoca, y finalmente dar cabida a la participación de Javiera Medina, acá a mi lado, sobre sus impresiones acerca de este cineasta y sobre uno de los cortos que veremos. Pero para formalizar más las presentaciones, voy a hablar primero de Bárbara Oettinger, que es artista visual y realizadora. Es magíster en artes de la Universidad Católica y Master of Fine Arts del Pratt Institute en Nueva York, de prácticas integradas. Y además es licenciada en arte de acá de la escuela. Y Javiera Medina es licenciada en arte visual también de la Chile, máster en arte y doctorado en estética en la Universidad de París en Francia, y ha publicado artículos en Francia, Brasil, Argentina, Ecuador y Chile, y además fue docente en la Escuela de Cine de la Universidad de las Artes de Guayaquil, Ecuador. Para hablar brevemente de la figura de Chris Marker y darles a conocer, la idea principal del proyecto es que podamos hacer una lectura más ligada a las artes visuales de este cineasta, que en realidad más que cineasta es un artista muy amplio, o un artista con mayúscula, en el sentido de que él usa el cine de una manera bastante particular, donde se le ha denominado como un precursor del cine ensayo, en el sentido de que las obras no son solamente narrativas ni cuentan una historia, sino que hay un uso del texto muy relevante en su obra en general. Un texto que muchas veces está en off, textos que él escribía, o sea, fue una persona, porque es un cineasta que ya murió y que vivió mucho y produjo mucha obra, y digamos que todo lo que él mezcla y de las maneras en que usa el montaje, el sonido, el texto y las imágenes de él, imágenes de sus propios archivos personales y de archivos de otros, cómo construye y cómo usa cada uno de esos elementos, es lo que nos ha llamado más la atención y lo que nos hizo como comenzar con esta investigación. Más allá de que sea una investigación sobre el cineasta como el personaje, o en términos en historias del cine, por ejemplo, no es una investigación que va por ese lado, sino que tiene que ver con la creación, de cómo nos interesa ese tipo de obra para nuestras propias creaciones. Entonces, en ese sentido, el proyecto ha entrevistado a algunas personas, artistas o cineastas que se sienten bastante cercanos a la obra de Chris Marker. Entonces podemos ver un poco la página. El producto como concreto a lo que vamos, porque ustedes saben, en un año una investigación no es un año no es nada para lo que el comienzo de una investigación. O sea, más bien las investigaciones yo diría que no terminan. Finalmente ni siquiera las tesis terminan, porque cuando uno cree que terminaron, muchos años después se encuentra con factores que le dan
una respuesta a esa hipótesis que se generaron desde el comienzo. Entonces, en este caso, en este año hemos reunido el material, estas entrevistas y algunas links y materiales de referencia en este sitio, que es un sitio que está en construcción, digamos, pero podemos mirarlo de manera muy rápida. Y luego pasaremos a hablar un poco de nuestra relación y nuestro interés por el asunto del sonido del audio, cómo lo ocupa Chris Marker. Ahora yo les voy a presentar un par de cortos de Chris Marker para que ustedes empiecen a conocer esta obra. Ahora, no son en ningún caso sus obras más paradigmáticas ni más conocidas, entonces en realidad es una selección bastante sesgada desde nuestros intereses más artísticos, y sobre todo tienen un interés por el lado del sonido. Y en el primer caso, que es un corto que se llama El astronauta, es una película bastante antigua, de 1956, que él hace en colaboración con un artista polaco radicado en Francia que se llamaba Valeria Borowicz. Es una obra bastante experimental para la época, en el sentido de que usa muy diversos materiales gráficos, y que hace una animación como en stop motion, pero bastante singular, porque no es fluida, y la colaboración más como principal de Chris Marker está en la banda sonora, justamente, así que les pediría como que tuvieran atención y se tomaran atención en eso. Y después vamos a ver otro corto más cortón, que se llama Yuncopia, que es de 1981, y es un corto donde él colabora con otras personas, pero básicamente es Chris Marker quien desarrolla las imágenes, las tomas, el audio y toda la banda sonora, que es muy interesante. Sobre esa obra en particular, Javiera va a hablar más, va a explayar, y después podemos también hablar un poco más acerca del sonido del astronauta. Así que ahora los invito a ver esto, y al finalizar también pueden dar sus opiniones o hacer las preguntas que sean pertinentes. Gracias, Bárbara, por la invitación. Me parece muy interesante el proyecto de estudiar a Chris Marker desde la óptica de las artes visuales, porque me parece que de partida ha sido siempre un interés de este director. Él ha hecho también instalaciones y obras que salen de lo que se llama como el cine expandido. No sé si se familiarizan un poco con esta idea de cine expandido. Me gustaría también saber a qué estoy hablando, si queda como en el aire todo esto, o si les llega, si conocen a Chris Marker, si saben un poco. No conocían a Chris Marker. ¿Y qué les pareció lo que vieron? ¿Les pareció interesante? ¿Les llamó un poco la atención o raro? No sé. Es como de partida entre los dos cortos hay una gran diferencia, ¿no? A nivel como de narrativa, si se puede decir. Hay un primer corto que es mucho más narrativo, y en ese sentido yo decía a Camila, a mí me parece mucho menos markeriano el primero, porque es más, tiene una secuencia más cronológica, más lógica, ¿no? Él hace su nave y luego va, es como una historia que podemos seguir de alguna manera, y con una estética muy del surrealismo, como el collage, pero detrás de eso hay muchas lecturas que podemos hacer, así como con Yuncopia, que a mí ya me parece una película mucho más Chris-Markiana, porque tiene todos los elementos del cine de Chris Marker, y en una cosita de 6 minutos, así muy mínima, hay mucha información. Entonces, lo que me interesaría compartir con ustedes, ver si algo de esa información llegó, si ustedes entendieron algo de lo que Chris Marker quiso transmitir ahí, y después dar todo un marco de cómo podemos acceder y al proyecto de Camila y de Bárbara, que son artistas que tienen una cierta trayectoria, y
cómo ellas también se inspiraron de la obra de Chris Marker y cómo ustedes también se pueden inspirar, porque es una obra súper, se habla de proteiforme, como la proteína en un alimento, es una obra que tiene mucho desde donde nos podemos agarrar para crear. Entonces, para mí igual es importante más o menos situar al personaje. Chris Marker vivió la Segunda Guerra Mundial, peleó en la Segunda Guerra Mundial, entonces está atravesado por esa historia y tiene un discurso súper político en su cine. Acá se ve, pero de manera mucho más abstracta, en otras películas es más claro. Él comenzó trabajando con un director súper importante que se llama Alain Resnais, que se escribe Resnais, es un director francés que hizo una de las primeras películas sobre los campos de concentración. Es una película súper fuerte, que se la recomiendo que la vean, que se llama Noche y Niebla. Él partió siendo ayudante de dirección de Alain Resnais y luego sigue su camino. Hay una película que hacen los dos donde se nota esa bifurcación, que se llama Las estatuas también mueren. Todas estas películas están en internet, son accesibles, así que no duden en ir a la materia prima y ver ustedes mismos las películas de Chris Marker. Utopia a mí me parece súper interesante porque trabaja mucho desde el sonido, la narración. No sé si ustedes se dan cuenta, pero hay todo un proceso de evolución en la imagen y de transformación. No sé si se fijaron que la primera imagen es la misma imagen que la imagen final, pero que está completamente vista desde otra perspectiva, o sea, desde la perspectiva opuesta. Entonces vemos primero estos dos como elementos, a pesar de que él está dando las coordenadas exactas de la ubicación, ubicando esos objetos en el espacio, podría ser como un lugar, como que llaman como un no lugar, ¿no? Entonces son dos naves, así como en el primer corto también era una nave, toda la historia de una nave, de un viaje, y también podría ser un dispositivo de visión, porque a través de este dispositivo él podía mirar lo que había a su alrededor y interactuar con el medio, por así decirlo. Siempre en las películas de Marker está esta idea del viaje. Siempre las películas de Chris Marker son viajes. O sea, no sé si les pasó con Utopia, pero es como te hace entrar y te hace viajar en otras dimensiones a veces. Utopia se basa en estas figuras que están hechas con restos. De hecho, Jung es como significa resto, ¿no? Sí, como basura. Entonces están hechas como, ahora se diría como de reciclaje. Y eso le permite a él hacer toda una lectura, ¿no?, de esta relación de este desecho con la ciudad, que es de donde vienen los desechos. Esta es una lectura que yo estoy diciendo que es personal, porque es lo que este tipo de películas te permite, ¿no? Permite hacer entrar a tu propia subjetividad a lo que te está mostrando la imagen. Me imagino que ustedes tienen otras lecturas de esta misma película. Pero yo les propongo esta simplemente para situar algunos puntos de la obra de Chris Marker que son característicos. Por ejemplo, hay algo que nosotros notamos en la película que es continuo, ¿sí? Se podría decir, hay una homogeneidad en la película, a pesar de que él nos está mostrando imágenes muy distintas y que está jugando con los ritmos a través del montaje. ¿Y qué dirían ustedes que es lo que le da esa unidad a esta película? El sonido. El sonido le da yo diría más que el sonido, la música, ¿no? Porque aparecen distintos sonidos y aparecen distintas imágenes sonoras. No sé si se dieron cuenta, en un momento empieza a aparecer la civilización, por así decirlo, la ciudad, empieza a aparecer una radio, primero aparece, y ahí también hay un tema con el archivo sonoro, pareciera ser como una radio de estas como donde se comunica, no sé, de onda corta. Sí, como de onda corta, tenemos como esa información sonora, y luego ya es la radio, y de hecho dice el lugar, dice San Francisco, no sé qué. Entonces eso nos va dando como pequeñas informaciones, el sonido en sí y la información que contiene ese sonido cuando ese sonido comporta una voz humana. Después empieza a aparecer también la silueta de una persona, donde todavía dudamos si es que es una persona o no, pero es una silueta humana, y después ya vemos a alguien en movimiento. Entonces se dieron cuenta que hay como esos hitos donde primero estamos solo con estos objetos de restos, como una suerte de escultura, y
esas esculturas están en un espacio donde están conviviendo con elementos de la naturaleza. Entonces está también esa idea como de estas esculturas se están usando por el viento, por el agua, por todos los elementos que ya aparecen. Pero después de a poco va apareciendo la ciudad con estos elementos. Hay un primer plano que es súper interesante, que es cuando pasa un auto y lo vemos como en el reflejo, después ya vemos los autos, después ya vemos la ciudad. Y en el último plano, esta imagen que vimos así frontalmente, con el horizonte detrás del mar, está vista desde el otro plano, o sea, desde la otra perspectiva, y ya vemos estos elementos y la ciudad que lo contiene, ¿no? Como otro marco visual, lo que está aportando otra información. Entonces, yo creo que una de las características más ricas del cine de Marker es que con pocos elementos él logra inventar una historia que no necesariamente tiene que ver con las imágenes que están puestas ahí. Y ahí yo creo que se relaciona totalmente con lo que tú haces en el concurso de Colar y me imagino que con tu obra también. Y es como es la magia del cine también, y es el principio del cine, que como es un arte de montaje, y en este sentido hablo de cine expandido, no solamente de una película en el cine de 1 hora y media, sino que todo lo que podamos trabajar como cine, con tiempo, ¿no? Con unas imágenes que se suceden en un cierto tiempo, tiene esa característica de que esta misma historia, si tomamos las imágenes y las ponemos en otro orden, ¿sí? Cuentan otra cosa. Y Chris Marker tiene esa capacidad. De hecho hay películas que siempre se inventa personaje, nunca dio mucha información sobre su propia biografía, una persona bien juguetona en ese sentido, que se daba datos equivocados, como que daba pistas falsas a la gente que quería saber más de él, porque él siempre se está inventando y reinventando constantemente. Por eso se ha dicho de él que es un investigador, un artista, pero al mismo tiempo un investigador, que investiga siempre en su propio archivo y crea su propio archivo de imágenes, de sonido, y vuelve sobre estos archivos para reciclar este material y siempre estar inventando nuevas posibilidades. Entonces, tiene este tipo de película y tiene otra película que yo les aconsejaría que vieran mucho, porque les va a dar a entender mucho más de dónde sale este cortometraje. Cuando él hizo este cortometraje estaba haciendo otra película que se llama Sin Sol, que es un largometraje. Entonces, no sé si se han dado cuenta, pero los cineastas en general se atreven a muchas más cosas en los cortometrajes que en los largometrajes. Hacen cosas más locas, más disparatadas, porque los cortometrajes no tienen las mismas condiciones de difusión y de circulación que los largos. Entonces, cuando él hacía Sin Sol, hizo Yuncopia, y obviamente cuando vean esa película van a entender mucho más esta película, porque es una película que está hablando de... se fija en 2 países que son África y Japón, y bueno, y complejiza con las problemáticas de ambos países, ya sea históricas, políticas, sociales, estéticas. Entonces esto para mí es como una síntesis de todo lo que él está hablando. No sé si ya hablé mucho. Por ahí va a seguir mi lectura. Sí, y tenías como esa cita de él. Sí. Sería lindo como compartir. Sí, esta es como una hipótesis de trabajo de Chris Marker, desde donde él parte, que dice, bueno, la traducción es mía, así que puede ser que no sea exactamente, pero algo así. Dice, mi hipótesis de trabajo era que toda memoria un poco larga es más estructurada de lo que parece, que las fotos tomadas aparentemente por azar, postales elegidas según el estado de ánimo, a partir de una cierta cantidad, comienzan a dibujar un itinerario, a cartografiar el país imaginario que se extiende en nuestro interior. Y siempre está partiendo como de ese archivo y esa memoria que es la que tendríamos cada uno de nosotros. Entonces, él tiene proyectos bien ambiciosos, cuando él se metió mucho con las tecnologías siempre, fue como uno de los primeros en hacerse de ROM, que ahora nos parece súper roñoso, pero en su momento era como wow. Y hay uno que es, él toma todo su archivo, su colección de postales, todas sus colecciones, que tiene muchas, y uno puede ir entrando y cliqueando y viendo todos esos elementos
aspectos de lo que sería este itinerario suyo, de su paisaje. No sé si quieren comentar. Sí, preguntas. Se escucha bien, sí. A mí me gustaría como detenerme un poco en el tema del sonido, que fue una de las cosas que creo como que además ha salido como a colación en la investigación. Como el sonido como herramienta, como de uso también de percepción dentro de una película, o en este caso cortometrajes que vimos. En el primero, porque no se escuchaba, lo recomiendo ver de nuevo con audífono, con un buen sistema de sonido, porque estaba como súper raro, no se escuchaba muy bien. Acá hay un copia se escuchaba mucho mejor. Creo que hay un tema como de bajar la película, no sé. En fin. Voy a leer un pequeño texto que se escribió como en relación a eso que escribimos acá con Camila. En la medida en que los usos del sonido transgreden el ordenamiento del cine clásico y convencional, inclusive negando o bien otorgándole otra dimensión a la imagen visual que existe en la pantalla, y donde la construcción del espacio representado por la imagen visual viene a ser alterado por este, el elemento sonoro tiende a exacerbar otras potencias, información distinta de la que aparece por la imagen en la pantalla, que no había sido explotada anteriormente en el audiovisual, como sucede por ejemplo en la película Sama. No sé si alguien vio Sama en Lucrecia Martel. Y en todo el cine de Lucrecia Martel. De hecho, cuando vi la Niña Santa, que la recomiendo, o por ejemplo, la otra, que aparece así, la Ciénaga, el uso del sonido es muy potente. Y cuando yo me acuerdo que fuimos, con Camila fuimos a ver esa película a la sala acá, y a mí me pasó una cosa muy loca, pero encontrar que el sonido, en vez de Martel lograba generar una dimensión paralela, como que sentía que estaba viendo dos películas al mismo tiempo, una cosa muy, muy interesante, que me dejó como pensando mucho, y que también me hacía mucha relación con Chris Marker y como él utiliza el sonido. La recomiendo, si es que no la han visto, la recomiendo totalmente, de Lucrecia Martel. Dependiendo de los usos, las imágenes acústicas pueden remitir a diversos grados de relación con la imagen visual, en este caso la diferencia o la disparidad de información visual y acústica. Entonces, el sonido fuera del campo visual remitirá más bien a una imagen mental que se construirá por las asociaciones de pensamiento y la memoria. Claro, en el fondo, lo que pasa incluso, ¿no es cierto?, con Incopia, o sea, están como creando esta composición, esta banda sonora como en el fondo, ¿se acuerdan de la imagen de las botellas cuando se quiebran? Como que nos conecta un poco con esa imagen, pero después nos lleva a otro espacio, como que es una especie como una cosa bien orgánica, como capas geológicas, como de información que te van introduciendo como en este mundo del sonido, como el de crear una atmósfera. Claro, una atmósfera como que uno quiere entrar a entender y a meterse en lo que está viendo, como relacionarse a una cosa como orgánica, como tratar de ser parte de lo que tú hablas ahora. El sonido integra el cuerpo, o sea, estás percibiendo la imagen con todo el cuerpo, no solamente con la vista. Y justo estaba hablando de Lucrecia Martel, me llamó la atención porque esto no estaba preparado. Pero la curiosidad de Lucrecia Martel es que ella es una de las directoras latinoamericanas más importantes del momento, y ella piensa su cine desde el sonido. O sea, desde ahí lo está estructurando. Y eso es súper interesante porque ella es muy crítica del mainstream y de Hollywood y de todo eso. Ella ha hecho unos talleres acá, no sé si alguno lo ha podido seguir, se los recomiendo, porque es muy agradable, además, una persona muy accesible, simpática y demasiado inteligente. Y entonces ella hace hacer unos ejercicios con dibujo para ver cómo está condicionada nuestra visualidad. Entonces dice, dibujen una mujer que está con un despertador. Entonces el 98% de las personas dibuja exactamente lo mismo.
la misma mujer en el mismo lado del papel, el mismo reloj. Entonces dice, ya nadie se despierta con estos relojes, pero sin embargo dibujamos ese reloj, ¿me entiende? Nadie dibuja un celular. Y todo esto para decir cómo ya hay unos esquemas que están muy integrados. Entonces dice, una película que se puede pitchar es una película que no debería hacerse. El pitch es como este cuento rápido que hacen los cineastas para vender su película. Entonces, ¿cómo se pitcharía esta película de Chris Marker o cualquier película de Chris Marker? Tienes que verla para saber de qué se está tratando. Entonces, ella dice, el Hollywood está en el futuro, siempre, o sea, tú quieres saber qué pasa al final. Entonces, el sonido siempre está usado de manera muy utilitaria, en oposición a esto que tú dices. Porque ella dice, eso es muy religioso, dice, porque tú no estás en tu cuerpo. Y al estar en tu cuerpo, el sonido te permite eso, ¿no? Como sentir cosas. Entonces dice, eso es muy peligroso, es como muy... entonces, claro, lo que pasa es que el sonido es mucho más abstracto. No tenemos la misma, no podemos descifrar de la misma manera a partir del sonido que a partir de la imagen. ¿Se entiende o no? Tenemos como unas ciertas convenciones con la imagen que no tenemos con el sonido. Pruébenlo tratando de describir sonidos. Pero si ahora cerramos los ojos y cada uno describe todo lo que está pasando, primero nos va a costar más y segundo la descripción va a ser muy diferente. En cambio, si describimos algo que vemos, es mucho más fácil y concreto. Eso es lo que, desde donde ustedes están pensando la obra de Chris Marker y cómo se puede ser un aporte muy grande, es porque lo están viendo a las artes visuales. Entonces es mucho más sinestésico, o sea, como la mezcla de los sentidos y cómo podemos percibir distintos sentidos a través de un cine que sea más experimental o que esté, no sé, buscando desde otro lugar. Sí, sobre eso, sí, la investigación en realidad no, como les decía, no pretende ser un análisis tanto de la obra desde el cine. Entonces, creo que lo más importante que ocurre cuando uno investiga obras tiene que ver con que ocurran este tipo de cosas, que podamos hablar de la obra, que podamos verla, como revivirla. O sea, mientras hay espectadores y que podamos, o sea, y que se pueda compartir opiniones, reflexiones acerca de una obra, creo que como el mayor cometido de esta investigación o de cualquier otra. Uno, en el fondo, creo también que en el caso de la escuela, nuestra escuela acá, hace mucha falta hablar más de cine. Pienso que la malla curricular debiera estar mucho más presente, o debiéramos todos tener mucha más como relación así. Bueno, deberíamos tener relación con la gente del ICI de partida, ¿no? Pero creo que es relevante empezar por este tipo de autores, o en las mismas obras que ustedes hacen, o los que han hecho collage conmigo para promocionar mi propio curso. Creo que lo hemos hablado y que es coherente. O sea, ustedes dirán, en realidad sí, en realidad es lo mismo que ella transmite en las clases, bueno, no está engañándonos, digamos. Hay un interés que va más allá de lo que se hace en clases también. O sea, las clases son parte de las investigaciones, o sea, lo que ocurre ahí tiene que ver con lo que uno está pensando a diario. No es solo una clase que enseña una técnica, ¿verdad? Bueno, y eso como para ir un poco cerrando, ahora sí podemos ver la página como de fondo, pero también quisiera abrir, como dar la palabra, ver si hay algún comentario, pregunta, o no sé, alguna cosa que quizás no fuimos muy claras en explicar, pero no teman preguntar. Tengo una propuesta, ¿se podría hacer un ciclo de Chris Marker acá? Si quieren ver todas las películas de Chris Marker, son muchas. Sí. ¿Alguien tú? ¿Alguna impresión de lo que vieron? Si les parece interesante,
encontrar alguna relación a las artes, no sé, algo como que no, algo que quieran decir. No van a llegar a buscarse, ¿sí? ¿O por qué se reían en el caso del primer corto? Que me sorprendió porque yo en realidad no me reí cuando lo vi. ¿Cómo? ¿Qué te parecía absurdo? ¿Qué te parece absurdo? Como palito, de subir a nada de o lo de sondeo. La relación de efecto y causa. En ese No tema. es racional que pueda adquirir un avión, o sea, de la clase podemos afectivizar eso. Pero también como en un sentido de que les parecía, yo me imaginaba que se reían porque les parecía muy lento todo, muy todo eso. Sí. Es como, también es como una metáfora porque es como una nave que es frágil, de hecho está hecha de papel, está hecha de diario, de papel de diario, y tampoco nada es como por azar, y da la sensación de que todo eso fuera metáfora de lo que puede ser una nave cuando uno se pone a viajar, también es como muy el rollo de lo surrealismo, inventarse aparatos. Bueno, igual me reí mucho en realidad en ciertas partes, así que Una comedia. por ejemplo, en la escena lo mismo de la nave cuando sale como esta, que es como un triángulo, que es rojo. Eso me recordaba mucho de como estas imágenes de juegos como digitales muy antiguos, así como que lo miraba y me gustaba mucho, y aparte lo que me gustaba muchas veces en cortometrajes particulares como las velocidades que tenían, o los contrastes como con velocidades que, así como me creo, no sé, para un movimiento, no sé, 5 fotomontajes para un cierto movimiento, en algunos tenía como unos más, así como mucho más, a ver, ¿cómo se dice? Violento, así, poco fluido y otro fluido, y eso me generaba. Claro, no hay como fluidez en la animación final. Pero eso, pero hay una intención de insistir en eso, como todo el Sí, corto. pero generaba un contraste súper bonito y me gustó mucho. En algunos planos, como del búho, por ejemplo, el búho se ve que se mueve más fluido en otros medios. Y por ejemplo, por el otro lado, se me olvidó el nombre del segundo corto. Yo digo bien. Ya, en realidad como que en un momento como que estaba como muy intrigado y quería casi salir corriendo. En los principios estaba así. Era como muy una sociedad decadente, lo que mostraba en ese momento. Hasta que recién cuando empieza a aparecer movimiento en los autos, ahí como que me bajó como en cuanto a la ansiedad. sensación. Sí, me generó mucha ansiedad. Lo encontré muy bueno, pero me generó esa sensación. Sí. A mí me pasó que viendo los dos como que encontré un punto en común porque Chris Marker siempre trabaja como la ciencia ficción de alguna u otra manera y siento que en el propio Round como que intenta encontrar como fragmentos del futuro de esa manera con el mismo sonido del sintetizador como en el presente que él está filmando y siempre está como ese rollo con el futuro o la ciencia ficción me parece muy bacán ver Chris Marker desde su comienzo sigue trabajando con el Claro, ahí, o sea, la obra paradigmática de la YT, que además es podría decirse que es una fotonovela, pero hay que pensar que él hizo ahí una obra a partir de fotos, y que va narrando, que la voz en off da la acción finalmente. Entonces, como a partir de todo eso también hay para los que estudian fotos, o sea, hay toda una relación entre imágenes y todo un análisis y una manera de hacerse cargo, de usar la imagen fija, convertirla en imagen movimiento, o dónde está ese límite entre imagen fija e imagen movimiento. Yo creo que eso es súper interesante de analizar así por mucho tiempo, ¿no? Es como... Sí, no, yo quería decir que en verdad la YT fue una de las películas que revolucionó la ciencia ficción. O sea, es una película que imagínense que es del 61, como sí, o sea, es una película que
Y más eso que la hizo con fotos, una imagen fija, o sea, hizo una película con fotos, son puras fotos. Y tiene una historia, una narración que revolucionó, como dije, la ciencia ficción. O sea, en fin, totalmente recomendable, pero es interesante el uso de la imagen. El uso de la imagen fija para hacer una película, es como que rompió todos los parámetros. Y cuando la vi que hoy está loca, me dije, no puede ser. Sobre todo que si pensamos que a veces se cree que para hacer una película de ciencia ficción hay que usar como la última tecnología, como está muy en boga todo los dos medios, no sé qué, y el tipo que se siente 5 minutos a pensar la cosa, de repente puede traerle como muchas mejores ideas que tener la mejor cámara, el mejor computador. Y todo el cine experimental da cuenta de ese proceso. Y no sé si yo los invitaría a buscar más, o sea, como no solo Chris Marker, sino, no sé, Stan Rekas, Jonas Mekas, son gente que Stan Rekas trabajaba con la película, o sea, de repente ni siquiera la cámara, sino como rajuñando la película, hay una relación súper sensorial con el medio. Entonces, todo se puede hacer, pues, como súper... sobre todo hoy en día, claro, como que si quieres hacer una historia del futuro, no necesitas la tecnología, sino que inventar o pensar. ¿Sí? Yo quería preguntar, pregunta así como cuál es su relación y si existe en realidad así como un trabajo de la imagen dialéctica, así como, no sé, como el teatro de Bale, así como, y lo que había dicho un poco la amiga, así como la imagen no es fija, sino que siempre está en movimiento porque son el choque de dos ideas en imágenes y eso genera nuevos conceptos. Pero más o menos como que como que Marker como que lo trabaja todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo, claro, o sea, su manera de trabajar es así, es dialéctica. Lo que decía ella tenía que ver con eso. O sea, desde que aparece el sonido siempre hay como una relación sincrónica con el sonido. Por ejemplo, lo más claro de las películas de Hollywood, pasa algo triste y pone una música más triste para que uno llore. Entonces, no, pues acá, y lo que hace Marker también es que de repente hay una imagen y el sonido no concuerda con la imagen. O hay un montaje, por favor traten de ver sin sol, y la primera imagen es una imagen donde una mujer relata lo que le contó a alguien en una carta de un viaje. ¿Me entiendes? Entonces, ella dice, esta era para tal, me acuerdo, la imagen de la felicidad. Y son 3 niñas islandesas que atraviesan por la cámara. Y eso es todo. Y dice, tenía que poner esta imagen en una película y no sabía cómo ponerla. Y tú la estás viendo. ¿Entiendes? Entonces dice, a lo mejor la gente no va a ver la felicidad en la imagen, pero va a ver el negro. Entonces pones esa imagen y después pones un negro. Y dice eso. ¿Me entiendes? Entonces como que o sea, como que lo interesante es la construcción que él ha hecho con todos esos elementos. No la imagen. Si tú ves esa imagen sin toda esa información, son 3 niñas rubias caminando de la mano y ya. Pero él va construyendo todo eso con esta, como tú llamas, imagen dialéctica, o hay un teórico del cine que se llama André Bazin, que escribió ¿qué es el cine? Y él dice que Chris Marker lo que hace le llama un montaje horizontal. Entonces dice, está, como decía, la imagen, la sensación que te da a ti, intuitivamente, y está lo que se dice o lo que suena. Y es como que estuvieran a la par, no estuvieran netamente integradas, sino que tu trabajo como espectador es integrar todas esas imágenes. Yo creo que estas cosas van quedando mucho más claras mientras más películas de él. Tú puedes ver que hay una película que es muy sobre política, que esta vez no es sobre ciencia ficción, que se llama El fondo del aire rojo. Y esa película es increíble, es como todas estas películas que hay sobre la memoria, y sobre la historia, la Segunda Guerra Mundial, la dictadura, lo que sea. Él se está yendo por otro camino y es súper refrescante porque está hablando de la decadencia de las izquierdas en general, desde no sé, Vietnam, va pasando por todas esas historias como de revolución, pero el montaje que él hace es totalmente diferente. Entonces todo el primer capítulo se llama Las manos débiles y va mostrando distintas imágenes de marchas en distintas partes del mundo y la gente así como marchando, pero no es como en 1973, ¿entiendes? Es otra ola.
Entonces eso yo creo que es súper refrescante para el cine también nacional, que desde la Facultad de Arte vengan otras propuestas más deconstruidas o más dialécticas o no sé, distintas. Pero yo quería hacer una precisión nomás con el término que Eisenstein tiene un montaje que se llama montaje dialéctico. No sé si puede haber una confusión ahí, porque eso tiene que ver con dos imágenes distintas que generan una tercera. Claro. En realidad, como también pensando en cómo en ningún momento nadie se puede sentir como representado por alguno de los personajes, como que justamente como en el teatro de Brecht, así como en ningún momento hay una necesidad de ir por un camino, sino que, o sea, seguir acompañando a alguien, sino que todo el rato es como un viaje mucho más personal, en donde no sentimos una, ¿cómo se llama? Una cercanía con... Sí. Sino que es siempre un extrañamiento. Claro. A partir del extrañamiento. Yo creo que esa es la intención, es como lo que le pasaba a tu compañero, que decía, hay un momento que ya me quería salir corriendo, claro, como que te expulsa la película. Y por eso hay que hacer el ejercicio, si uno quiere, de insistir, porque después ya viene otra imagen, ¿sí?, que te va a dar otras posibilidades. Por eso yo digo que es interesante verla en un marco de un ciclo de cine, porque son películas que si uno ve en la casa es más difícil de ver. Pero que si la ves en el cine, con toda la, sí, como la parafernalia de la sala, de la pantalla grande, son películas que es mejor ver en pantalla grande, porque vale la pena verlas así. No es como que la puedas ver en tu celular. Hay todo un trabajo detrás, con un buen sonido, con todo este trabajo atmosférico que trabaja Mark, que esa película, imagínate, la hizo en los años 50. Todo lo que ustedes dicen de la conclusión viene después, no ni idea de todo eso todavía. Entonces hay gente que está buscando de manera tan aguda, que está llegando a cosas antes de que los avances tecnológicos lleguen. Y esa es la idea también de ustedes como artistas, trabajar los dispositivos que manejan hoy en día, como buscar esos límites, y mientras más encuentren inspiración en este tipo de artistas. Claro, en ese sentido es como irse al pasado para entender el presente, ¿no? y proyectarse, o sea, revisar. Yo miraba ahora cuando mostrábamos el primer corto del astronauta, que cuando se entrega y se reían y todo eso, me parece que ahí hay un montón de guiños que ustedes pueden leer ahora y que pueden entender también desde la pintura, imaginar, no sé, del grabado, un montón de pasos, de procedimientos que aparecían ahí también y que estaban puestos en evidencia, pero transformados ya ahora en un corto o en una animación. Y en ese sentido creo que también por eso lo escogimos de mostrarlo ahora y aquí. Y lo que efectivamente lo que tú dices de verlo en pantalla es grande, porque no es fácil acceder a, o sea, bueno, yo no tengo un data en mi casa o tengo a high con pantalla gigante, entonces como tener como esas opciones de aprovechar cuando se puede ver esto en grande, que cambia totalmente la apreciación. No sé si hay alguna otra inquietud. Nos faltaría solo mostrar rápidamente la página, como me imagino que ya tienen hambre y después, no sé, que en clase, no supongo que la idea es que puedan visitarla. Hay unos extractos de estas entrevistas que decíamos que entrevistamos hasta el momento a 4 artistas relacionados que consideran que se relacionan su trabajo con la obra de Chris Marker. También hay links a los trabajos de ellos y bueno, son diálogos que a medida que la investigación también genera estos diálogos con diversos exponentes, eso también es muy constructivo, porque de cada uno de esos diálogos aparecen nuevas
ideas o nuevas, o aparecen conclusiones también. Entonces, es lo mismo en este diálogo que hemos tenido con ustedes. O sea, lo que ustedes han preguntado, los comentarios que han hecho, sin duda son a la vez parte de la investigación. Bueno, aquí son problemas, echémosle la culpa a la sala. A los wifi. Bueno, pero como les decíamos, es un sitio que está en construcción y que más adelante podemos ir dándoles noticias de las nuevas publicaciones a través del sitio del mismo departamento. No sé si hay alguna otra observación. O ustedes si quieren. Yo creo que es un ciclo de contagio. Pregunta si lo Me quieren. ayuda. Sí. Es muy bueno. Hay que aprovechar que hay una sala, ¿no? Hay una sala ayudando. No hay nadie de la escuela de cine, ¿no? No creo. ¿Organizarse con ellos? Todas las que tienen que existir un puente de Bueno, la Sí. Cristiana Paniza, una cineasta que también ahora está exhibiendo en el Centro Nacional de Cerrillo, el Centro Nacional de Arte. Ella realizó una residencia en el sur, en la Patagonia. Y es una cineasta que también que se mueve en el mundo del arte, del cine, así, pulula. Sí, interesante. Bueno, les damos muchas las gracias por el interés y la participación y bueno, como les decíamos, sigan viendo la obra de Chris Marker y cualquier idea se pueden acercar ahí a mi sala 10. Gracias.